En esta nueva clase estaremos hablando un poco de lo que es Esparta. Esparta, una sociedad-estado que fue fundada tras las conquistas de Laconia por parte de los diorios. Esparta sometió a la totalidad de Laconia. En una segunda etapa consistió en la anexación de Macenia. Esparta era la ciudad más poderosa del área, con Arcadia y Argos como únicos rivales. Durante el siglo VI a.C., los espartanos mantuvieron una activa política exterior que incluía diferentes alianzas con diferentes estados. Una de ellas que cabe destacar es Creso de Lidia frente a la amenaza persa. Estaba situada en la antigua Grecia, en la península de Peloponesio, a las orillas del río Eurotas y entre los montes Teigeto y Parnón. La sociedad espartana estaba dividida en diferentes eslabones. El eslabón más grande o más alto dentro de esta pirámide social eran los ciudadanos, que eran los únicos que poseían derechos y que se los consideraban espartiatas. Estos tenían descendencia congénita con los pueblos indoeuropeos de los diorios. Pues al momento de nacer recibían una parcela de tierra que conservarían durante toda su vida. Estos ciudadanos fomentaban una minoría privilegiada que poseían las tierras y ocupaban los cargos públicos en forma exclusiva y concentraban el poder militar. Los trabajos manuales o los trabajos considerados de la tierra eran tareas denigrantes para ellos. Y estos trabajos agrícolas eran propios de los espartanos, hombres que vivían en Esparta pero que no eran considerados ciudadanos. Otra denominación de algunos ciudadanos eran los tresantes o temblorosos. Eran ciudadanos culpados de atimia por diferentes motivos, por la incapacidad de pagar multas, prostitución o en general por la pérdida del honor en diferentes circunstancias. A los tresantes se les sometía a toda clase de desprecios. Su estado de marginación era casi tan absoluto como el de los iliotas, con la excepción que se les permitía redimir su deshonra mediante actos de valor en la guerra. Eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Ciudadanos. Para ser un ciudadano espartano se debía cumplir con 4 condiciones. Un auténtico espartiata debía ser hijo de un ciudadano espartiata y de la hija de un ciudadano espartiata. Los bastardos se distinguían de los ciudadanos de pleno derecho. Otra condición es haber recibido la educación espartana, hacer sus comidas junto con los demás ciudadanos en comedores públicos y poseer una propiedad suficiente para permitirle sufragar los gastos de su ciudadanía y la comida en común a escotes. Los no ciudadanos, periecos y eilotas. Los periecos eran descendientes de los miembros de las comunidades campesinas sometidas sin utilizar la fuerza. Aunque libres, jamás participaban en las decisiones. Entre los periecos hay también campesinos reducidos a cultivar terrenos menos productivos. Los ilotas son los campesinos de Esparta. Eran descendientes de las comunidades campesinas sometidas a las fuerzas por los dirigentes. No eran estrictamente esclavos, sino siervos. Los iguales o los ciudadanos de pleno derecho temían por su rebelión y les declaraban la guerra solemnemente cada año. Los humillaban y los atemorizaban. La educación espartana. La educación espartana se caracterizaba por ser obligatoria, colectiva y pública. Estaba enfocada principalmente en la guerra y el honor. Esparta practicaba una rígida eugenesia. El niño espartano era examinado para determinar si era sano y bien formado. En caso contrario, se le consideraba una boca inútil y una carga para la ciudad. La educación tenía rigurosas reglas de disciplina, obediencia y sometimiento a la autoridad. El objetivo de la educación era formar ciudadanos obedientes y valientes guerreros. A los 5 o 7 años se arrancaban a los niños de su entorno familiar y a partir de entonces y hasta los 17 o 18 años la educación se caracterizaba por su extrema dureza y encaminaba a crear soldados obedientes y eficaces. Por lo que a la educación de la niña se refiere, se encaminaban a crear mujeres fuertes y sanas, aptas para engendrar hijos vigorosos. Dicha educación terminaba a la edad de 14 o 15 años, edad
en la que contraían matrimonio con un soldado y pasaban de la vida pública a la privada. Sistema político. A diferencia de Atenas, no estuvo regida por un sistema democrático, sino por una oligarquía, es decir, el gobierno de una élite de guerreros. Las principales instituciones de gobierno espartano fueron la asamblea o la peya, el consejo de ancianos o la jerusa y los 5 éforos o magistrados, elegidos anualmente, que eran los que realmente ostentaban el poder, aunque Esparta contó con reyes, normalmente solo ejercían el papel de jefes del ejército. Los reyes. Una pareja de monarcas que dirigía dicha ciudad-estado o polis durante los tiempos de la antigua Grecia. Uno pertenecía a la dinastía de origen diorio y el otro a un origen aqueo. Ambas realizaban, según una leyenda, en 2 gemelos descendientes de Heracles. Ambos reyes tenían el mismo rango. El poder partía al más próximo descendiente del próximo ostentador del poder más cercano a la realeza. Los poderes de los reyes eran esencialmente militares y religiosos. La asamblea o apeya. La apeya es una de las instituciones políticas de Esparta, que corresponde a aprobar o no las propuestas de los éforos, ya sea por aclamación o más raramente por desplazamiento de los votantes. El funcionamiento de la asamblea en Esparta es muy poco conocida. Se ignora, por ejemplo, si estaba permitido que cualquier ciudadano tomara la palabra para proponer una ley. La asamblea tenía un poder tan limitado que ni siquiera la mencionan como elemento democrático dentro del régimen político espartano. Las tierras de propiedad del Estado espartano fue dividida en lotes para espartanos y pereicos, que no podían ser vendidas, aunque después se permitió. Existía gran desigualdad económica, había ricos y pobres. Los pereicos se dedicaban al comercio y a la industria. La moneda espartana era una moneda de hierro, bastante pesada. Y los espartanos comían en lugares en común, en grupos de 15. Guerras médicas. Los espartanos arrojaron a un pozo a los emisarios de Darío I, llegados para reclamar la tierra y el agua. Tras haber renunciado a defender Tesalia, los espartanos, mandados por su rey Leónidas, defendieron valerosamente el despilfarro de las Termópidas, retrasando en forma notable el avance de los persas. Con el restablecimiento de la paz, Esparta propuso abandonar a su suerte las ciudades jonias, demasiado lejanas, pero tropezó con la oposición de Atenas. Guerra del Peloponesio. Apenas terminadas las guerras médicas, Esparta se inquietó por el crecimiento del poderío de Atenas, inflado por sus victorias contra los persas. Esparta prohibió a Atenas reconstruir sus murallas destruidas por el imperio persa. Tras una serie de victorias y derrotas, para ambos bandos se alcanzó una paz inestable que duraría 5 años. Pericles decidió abandonar el Ática al pillaje sistemático de los espartanos, acogiendo a la población dentro de los muros largos que unían Atenas con su puerto. Pese a todo esto, las tensiones permanecieron. Esparta y Atenas chocaron nuevamente por una disputa territorial en Mantinea. Atenas decidió que Esparta había roto los tratados y la guerra recomenzó. Los atenienses organizaron una expedición contra Sicilia, que terminó en desastre. Todo el mundo estaba de acuerdo en la necesidad de poner fin a la democracia, pero se dudaba entre una oligarquía radical bajo la tutela de Esparta. A su regreso a Esparta, Pasunia sería juzgado y 8 años después de su absolución se vería condenado cuando Atenas volvería a tomar las armas contra Esparta. Imperialismo espartano, siglo IV a.C. Esparta se había lanzado a la guerra de Peloponesio bajo la bandera de la libertad y de la autonomía de las ciudades, amenazadas por el imperialismo ateniense. Esparta cambió en consecuencia la política ante Persia, haciéndose la portavoz del panhelenismo. Era el inicio de la guerra de Corinto. La coalición fue derrotada por Cornea y Nenea, pero Esparta perdió la hegemonía marítima que tenía por entonces.
Atenas reconstruyó sus largos muros. Bajo amenaza, Esparta terminó por firmar la paz de Atláncida, tanto con los griegos como con los persas. Esta paz, protegida por el gran rey persa, permitía en realidad a Esparta continuar con su política imperialista con la excusa de proteger la autonomía de las ciudades más pequeñas. Esparta lanzó de inmediato un ataque contra la ciudad de Boeocia, que terminó en el desastre de Euctra. El general tebano Epaminondas destrozó el ejército espartano y organizó una poderosa ofensiva. Fue el fin de la hegemonía espartana. El declive del poder espartano. El número de los pereicos era superior al de los iguales. Tras la batalla de Leuctra, no solamente perdió Esparta dicha hegemonía, sino también la mayor parte de Mesenia. En el 200 a.C. llegó al trono Nabis. Un poco después se convertiría en tirano de Esparta y reiniciaría la guerra contra los aqueos. Los aqueos se apresurarían a firmar tratados con Roma. En el 197 a.C., Roma, en alianza con las demás ciudades griegas, se volvió contra Esparta, que se vio obligada a firmar la paz. Perdió con ellos una parte importante de su territorio. Los espartanos se vieron forzados a derruir sus muros. En el 148 a.C., los aqueos atacaron y derrotaron a Esparta. Esparta ya no era más que una ciudad de segundo orden, autónoma pero aislada y muy lejos de su esplendor de antaño. La dominación romana. Durante la dominación romana, ya sin posibilidades militares, políticas y económicas, Esparta se concentró en la educación espartana. Esta se endureció atrayendo a los turistas avividos de ritos violentos y extraños. Esparta se había convertido en un circo romano. De este modo, los combates rituales que tradicionalmente se habían disputado en el santuario de Artemisa, bajo la dominación romana, pasaron a convertirse en la dimastogosis. Los niños eran flagelados en ocasiones hasta la muerte. El fin de Esparta. Esparta fue saqueada por los eurolos en el 267 después de Cristo y definitivamente arrasada por Alarico I, rey de los visigodos, en el 395 después de Cristo. Los bizantinos edificarán luego la ciudad de Mistra, cerca de las ruinas de la antigua Esparta.